Las tecnologías científicas están avanzando rápidamente, permitiendo a los científicos encontrar respuestas a preguntas que hasta hace poco seguían sin resolverse. Sin embargo, estas herramientas aún no son suficientes para desvelar todos los secretos creados por la naturaleza. En este video, te invito a conocer fenómenos naturales únicos que desafían a la ciencia moderna y nos hacen reflexionar sobre lo poco que sabemos del mundo en el que vivimos. Que lo disfrutes. En el kilómetro 37 del Istmo de Curlandia, dentro del territorio del Parque Nacional, en la región de Kaliningrado, en Rusia, se encuentra el asombroso bosque danzante. La historia de este lugar comenzó en el año 1961, cuando se plantaron jóvenes pinos con el fin de estabilizar las dunas de arena. A los pocos años, los residentes locales notaron que algunos árboles comenzaron a crecer de manera inusual, formando curvas curiosas y espirales. Hoy en día, estos pinos tienen más de 60 años, pero sus formas inusuales siguen sorprendiendo a los visitantes. Pero ¿por qué los árboles en este bosque tienen formas tan extrañas? Los científicos han propuesto varias teorías sobre el origen de este fenómeno. Según la versión más popular, la causa son las orugas de la polilla enrollada de hojas, que dañan las yemas apicales de los pinos jóvenes. Como resultado, el árbol comienza a crecer a partir de yemas laterales, lo que provoca la deformación del tronco. Otra teoría sugiere que la forma de los pinos está influenciada por los fuertes vientos del mar Báltico y la falta de aguas subterráneas. Sin embargo, aún se desconoce por qué no todos los árboles del bosque presentan esta deformación. Además, en los últimos años han aparecido nuevos árboles torcidos, lo que indica que los factores que causan este fenómeno siguen activos. Esto también sugiere que la deformación podría estar relacionada con mutaciones genéticas desconocidas. El bosque danzante en la región de Kaliningrado no es el único de su tipo. Fenómenos naturales similares se encuentran en otras partes del mundo, como el bosque borracho en Polonia, el bosque torcido en Pomerania Occidental y el bosque retorcido en el estado de Oregon, Estados Unidos. Sin embargo, cada uno de estos fenómenos tiene sus propias características únicas. El Caldero del Diablo es una atracción natural inusual en el estado estadounidense de Minnesota. A primera vista, la cascada parece bastante ordinaria, pero en realidad encierra un misterio interesante que los científicos han intentado resolver durante varias décadas. La peculiaridad de este fenómeno natural radica en que el río Brul, que desemboca en el lago superior, se divide en dos corrientes, con una diferencia de altura de unos 15 metros. Una de ellas continúa su camino hacia el lago y la otra se precipita en un gigantesco agujero natural en la tierra. El principal misterio del Caldero del Diablo es: ¿a dónde va el agua que cae en esa grieta? Los residentes locales notaron hace mucho tiempo que cualquier objeto arrojado a la cascada nunca aparece más abajo en el curso del río. Para resolver este enigma, los científicos realizaron varios intentos de investigación. Hicieron experimentos con tintes especiales, arrojaron una gran cantidad de pelotas de ping-pong en la cascada y usaron cámaras submarinas, pero nada de esto ayudó a revelar el secreto de la cascada, ya que los objetos parecían caer en un abismo sin retorno. Fue precisamente por esta característica mística que la cascada recibió su nombre. Dado que los experimentos no acercaron a los científicos a una solución, propusieron la hipótesis de que el agua de la segunda corriente se adentra profundamente bajo tierra a través de algún sistema de cuevas o túneles subterráneos. Sin embargo, si esto fuera cierto, el agua debería emerger en algún lugar, como manantiales o fuentes subterráneas. Hasta el día de hoy, no se ha encontrado ningún lugar así. El Caldero del Diablo sigue siendo uno de los misterios naturales más intrigantes, atrayendo tanto a científicos como a turistas. Muchos viajeros vienen especialmente a este lugar
para presenciar con sus ojos este fenómeno místico de la naturaleza. Cerca del antiguo asentamiento de Taima, en el infinito desierto de Arabia Saudita, se encuentra una atracción natural única, la roca de Al-Nazla. Al-Nazla se distingue significativamente de la mayoría de las formaciones rocosas comunes y se asemeja más a una piedra gigante de 6 metros de altura, 9 metros de ancho y unas 24 toneladas de peso. La característica principal de esta roca es una grieta perfectamente recta que la divide en dos partes. La separación es tan precisa que muchos creen que fue hecha con un láser. Además, los bordes de la grieta son increíblemente lisos, como si alguien los hubiera pulido deliberadamente. Sin embargo, por supuesto, no es así. Este asombroso objeto fue descubierto por el explorador francés Charles Hoover durante una expedición en el año 1883. Desde entonces, muchos científicos han tratado de descifrar el misterio de esta roca. Curiosamente, en la superficie de Al-Nazla se pueden ver antiguos petroglifos con una antigüedad estimada de unos 4000 años. Esto confirma que la roca ha atraído la atención humana desde tiempos remotos. Es probable que ya entonces existiera esta grieta que sorprendía a los habitantes locales de la región. Resulta difícil creer que la roca fue dividida tan perfectamente por fuerzas naturales. Por eso, algunos ufólogos proponen que fue causada por intervención extraterrestre o por una civilización antigua, altamente avanzada, que poseía herramientas capaces de hacer tal corte. Sin embargo, los científicos creen que el creador de este fenómeno único fue la propia naturaleza. Según una de las teorías científicas más populares, la roca pudo haberse fracturado como resultado de un terremoto, y el corte recto y liso se habría formado por la acción del viento durante siglos. Otra teoría sugiere que el agua pudo haber penetrado en la roca y al congelarse, se expandió, creando la grieta. Hoy en día, la roca de Al-Nazla sigue siendo uno de los enigmas naturales más fascinantes, atrayendo a turistas de todo el mundo. A pesar de numerosas investigaciones, los científicos aún no pueden ofrecer una respuesta definitiva sobre el origen de este fenómeno sorprendente. En el mundo existen muchas montañas asombrosas, cada una de ellas bella y única a su manera, pero entre ellas también se encuentran verdaderos fenómenos. Uno de estos lugares misteriosos es la montaña Botobara, rodeada de leyendas y misticismo. Este majestuoso macizo rocoso se encuentra en el noreste del distrito de Mujesersky, en la República de Karelia. Está ubicado a 220 kilómetros de la capital regional, Petrozavodsk, y el asentamiento más cercano se halla a una distancia de 20 kilómetros. La historia de la formación de este macizo comenzó hace aproximadamente 9000 años, cuando un fuerte terremoto provocó el colapso de rocas blandas alrededor del peñasco. Más tarde, hace unos 7500 años, un glaciar afectó la zona y trajo consigo fragmentos de diversas rocas. Con el tiempo, la naturaleza creó aquí impresionantes estructuras de piedra. Lo que otorga unicidad a Botobara son sus numerosos bloques de piedra enormes que reposan sobre piedras más pequeñas. Por su forma, han sido apodados hongos de piedra. Según diversas estimaciones, su número varía entre 1100 y 1600. Los científicos explican su aparición por la acción del glaciar que trasladó los bloques, dejándolos sobre formaciones más pequeñas. Sin embargo, esta no es la única atracción del macizo. En la cima de la montaña se encuentra un anfiteatro de piedra único, con un lago llamado El Ojo. Cerca de ahí se halla la misteriosa escalera al cielo, compuesta por 3 escalones de piedra. Un ambiente especial lo crean los árboles retorcidos que adquirieron esa forma debido a los fuertes vientos. En el año 2006, un incendio deformó sus troncos, creando un efecto de bosque muerto. Botobara es considerado un lugar sagrado por muchos pueblos. Su nombre del idioma samí se traduce como Montaña de la Victoria.
Curiosamente, en este macizo se producen con frecuencia fallos electrónicos que los científicos atribuyen a depósitos de roca magnética. Sin embargo, los lugareños creen que en este lugar habitan poderosos espíritus que no deben ser perturbados. El Valle de Hesdalen está ubicado en la parte central de Noruega. Su extensión total es de 15 kilómetros. Este lugar se hizo famoso gracias a un misterioso fenómeno natural: las enigmáticas luces que aparecen en el cielo nocturno. Las extrañas luminiscencias fueron observadas por primera vez en los años 30, pero el interés por este fenómeno surgió especialmente a comienzos de los años 80, cuando las luces comenzaron a aparecer con una frecuencia de hasta 15 a 20 veces por semana. Durante este fenómeno, los residentes locales pueden observar objetos luminosos de origen desconocido que aparecen sobre el valle. Estos se comportan de forma impredecible, pueden flotar lentamente en el aire, detenerse repentinamente o realizar movimientos bruscos, como si evitaran ser observados. El color de las luces varía del blanco al rojo, y sus tamaños y formas cambian constantemente. Después de que las luces empezaron a aparecer muy seguido, se estableció en el valle una estación científica especial, llamada Hesdalen AMS. Para estudiar el fenómeno, los científicos instalaron instrumentos, cámaras y sensores para registrar cada aparición de estas misteriosas luces. A lo largo de los años de investigación, los especialistas no han logrado explicar la naturaleza de estos objetos luminosos, aunque han planteado varias teorías. La primera relaciona la aparición de las luces con las características geológicas del valle, donde bajo tierra existen yacimientos de zinc, escandio y titanio. Se supone que el polvo metálico, al elevarse a la atmósfera y oxidarse, crea efectos luminosos. Según otra teoría, la causa de la luminiscencia podría ser el gas radón radioactivo, liberado por las rocas. Sus partículas alfa podrían ionizar el aire, formando estructuras de plasma capaces de mantener su forma y desplazarse por el espacio. A pesar de todas las investigaciones, las luces de Hesdalen siguen siendo un misterio. Hoy en día aparecen aproximadamente 20 veces al año, y cada nueva aparición despierta un renovado interés, tanto en científicos como en entusiastas de los fenómenos inexplicables. Cuando se habla de zonas anómalas del océano mundial, la mayoría de la gente piensa de inmediato en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, en el Océano Pacífico existe un lugar igualmente misterioso, conocido como el Mar del Diablo. Esta zona, situada en la parte norte del Mar de Filipinas, está rodeada de numerosas historias enigmáticas y fenómenos inexplicables. El Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Diablo o el Triángulo del Dragón, se encuentra cerca de la isla de Miyakejima, aproximadamente 128 kilómetros al sur de Tokio. Fueron los marineros japoneses quienes primero notaron los extraños sucesos en estas aguas y le dieron este nombre siniestro. En el Mar del Diablo se han producido numerosas desapariciones de barcos y aviones. Además, muchos marineros han relatado fenómenos inexplicables que ocurren en esta zona. Testigos presenciales mencionaron cambios repentinos en el color del agua, así como la aparición de enormes formaciones cónicas en la superficie del mar y misteriosos objetos luminosos. El caso más famoso de observación de anomalías ocurrió en el año 1952, cuando pilotos desde el aire observaron cómo el mar cambiaba de color y surgía del agua una extraña formación redonda de aproximadamente 8 kilómetros de diámetro. Los científicos japoneses realizaron numerosas investigaciones en esta zona anómala y llegaron a la conclusión de que la mayoría de los incidentes tienen una explicación natural. En esta región del Océano Pacífico se forman poderosos remolinos ciclónicos que generan hasta 35 tifones al año. La velocidad del viento en estos puede alcanzar entre 20 y 25 metros por segundo, lo que representa un peligro serio para las embarcaciones.
Otra causa de las anomalías es la alta actividad sísmica. En la zona de las Islas Bonin se encuentran volcanes submarinos activos. Sus erupciones liberan gases y cenizas que pueden causar graves daños a los barcos. Fue precisamente la actividad volcánica submarina la que llevó al hundimiento del barco japonés Kaiyo Maru en el año 1952. A pesar de las explicaciones científicas para la mayoría de los fenómenos, el Mar del Diablo sigue siendo una zona peligrosa y mística que los marineros prefieren evitar. Nuestro planeta oculta muchos misterios y fenómenos que siguen sorprendiendo a científicos y viajeros. Uno de los fenómenos más inusuales del océano mundial es el Mar de los Sargazos. Este mar es un lugar donde el agua se encuentra en un eterno baile de corrientes y su superficie está cubierta por misteriosas algas. El Mar de los Sargazos está ubicado en el Océano Atlántico y es verdaderamente único. A diferencia de todos los demás mares, no tiene costas sólidas. Su función la desempeñan poderosas corrientes oceánicas. Al oeste, la corriente del Golfo. Al norte, la corriente del Atlántico Norte. Al este, la corriente de Canarias. Y al sur, la corriente ecuatorial del norte. La superficie de este mar es de aproximadamente 7 millones de kilómetros cuadrados y su profundidad máxima alcanza los 6.995 metros, con la mayor parte del fondo a más de 6.000 metros. La temperatura del agua aquí varía entre 18 y 23 grados en invierno y entre 26 y 28 grados en verano. El Mar de los Sargazos es conocido por sus enormes acumulaciones de algas pardas, llamadas sargazo, en honor a las cuales recibió su nombre. El peso total de estas algas se estima entre 4 y 11 millones de toneladas y crean una auténtica alfombra viva sobre la superficie del agua, haciendo que el mar sea fácilmente visible desde el espacio. Los primeros europeos en llegar a este asombroso lugar fueron los marineros de la expedición de Cristóbal Colón. Fueron ellos quienes registraron este fenómeno inusual, un mar sin costas, cubierto de algas. En aquel entonces, semejante mar parecía pura fantasía, pero más tarde, los científicos resolvieron el misterio de cómo un mar puede encontrarse en medio del océano y no tener orillas. Como ya habrías adivinado, todo se debe a esas 4 corrientes que actúan como fronteras naturales, crean una especie de bañera con sus aguas. Es interesante que esta estructura natural existe desde hace millones de años, prácticamente sin cambios globales. Las corrientes no solo delimitan el mar, sino también crean una circulación especial de masas de agua, lo que provoca que el nivel del mar esté aproximadamente 1 metro más alto que el de las aguas circundantes del Atlántico. La biodiversidad del Mar de los Sargazos es impresionante. Aquí habitan numerosas especies marinas, peces voladores, peces aguja, cangrejos, tortugas marinas. Especialmente interesante es el comportamiento de la anguila europea. Recorre cerca de 8.000 kilómetros a través del Océano Atlántico, precisamente hacia aquí para desovar. Después de reproducirse, los ejemplares adultos mueren y las larvas arrastradas por la corriente del Golfo regresan a Europa. A pesar de que los científicos han descifrado muchos de sus secretos, el Mar de los Sargazos sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del océano. Los desiertos siempre han atraído a los exploradores con sus misterios y secretos. Entre las arenas infinitas a veces se esconden fenómenos verdaderamente fantásticos, cuyo origen ni siquiera los científicos pueden explicar. Uno de estos objetos inexplicables es la estructura de Richat, también conocida como el Ojo del Sahara. Esta gigantesca formación geológica se encuentra en el desierto del Sahara, en el territorio de Mauritania. La estructura es una composición de anillos concéntricos con un diámetro de aproximadamente 50 kilómetros. Estos anillos son tan enormes que su verdadera forma solo puede apreciarse desde una vista aérea. De hecho, Richat es visible incluso desde el espacio.
La historia del descubrimiento de la estructura comenzó ya en el siglo XIX, cuando fue descubierta por geólogos franceses, pero en aquel entonces no pudieron apreciar la escala ni la forma de esta maravilla. Por esta razón, se considera que el Ojo del Sahara fue descubierto en el año 1965, cuando los astronautas de la misión Géminis 4 observaron por primera vez esta sorprendente formación desde la órbita terrestre. La edad de esta formación única se estima en unos 600 millones de años. Este tiempo fue suficiente para que la naturaleza creara tal obra maestra. Durante mucho tiempo, los científicos no creyeron que esto pudiera ser una formación natural, por lo que inicialmente se supuso que podía tratarse de un gigantesco cráter de meteorito. Sin embargo, esta teoría no fue confirmada, ya que no se encontraron rastros característicos de impacto ni rocas fundidas en el lugar. Otra teoría popular vinculaba la estructura con civilizaciones antiguas e incluso con la legendaria Atlántida. Sin embargo, las investigaciones arqueológicas no encontraron evidencia alguna de antiguos asentamientos en la zona. La ciencia moderna ofrece una explicación geológica del origen de la estructura de Richat. Según esta teoría, hace aproximadamente 100 millones de años, se formó aquí una especie de burbuja subterránea de magma fundido que empujó hacia arriba las capas sedimentarias. Como resultado de millones de años de erosión provocada por el viento y el agua, se formaron los anillos concéntricos que vemos hoy. La estructura adquiere una paleta especialmente rica, gracias a la diversidad de tipos de rocas. Aquí se pueden encontrar cuarcitas, areniscas y dolomitas. Las rocas más duras formaron cordilleras anulares de unos 100 metros de altura, mientras que las más blandas fueron erosionadas con el tiempo, formando valles entre ellas. Y aunque la ciencia nos ha dado una explicación plausible del origen del Ojo del Sahara, esta formación aún guarda el misterio de su verdadero origen y sigue siendo uno de los enigmas naturales más impresionantes. El lago de Maracaibo está situado en una depresión tectónica intermontañosa entre las cordilleras de la Sierra de Perija y Cordillera de Mérida, en el noroeste de Venezuela. Este cuerpo de agua es el lago más grande de América del Sur. Su superficie supera los 13.000 kilómetros cuadrados y su longitud alcanza los 210 kilómetros con un ancho de 121 kilómetros. En las orillas de este majestuoso lago vive casi una cuarta parte de la población de Venezuela. Aquí se ubican importantes puertos y bajo sus aguas se esconden ricas reservas de petróleo. Maracaibo es uno de los lagos más antiguos del planeta. Su edad se cuenta en millones de años. Es difícil llamar a Maracaibo un cuerpo de agua común, ya que representa un fenómeno natural único. En su parte norte se pueden observar verdaderas mareas marinas, pero el mayor misterio de Maracaibo se esconde en su parte sur, donde desemboca el río Catatumbo. Es ahí donde se desarrolla un espectáculo natural asombroso, los famosos relámpagos del Catacumbo. Durante este fenómeno natural único, el cielo se ilumina con relámpagos durante 9 horas seguidas, ocurriendo casi cada 2 segundos. Los científicos aún no pueden explicar completamente este fenómeno. Se cree que la causa radica en el relieve especial del terreno. Probablemente, los relámpagos se forman debido a las cálidas y húmedas evaporaciones de la superficie del lago, que ascienden por el cañón del río y chocan con el aire frío de la montaña. Es interesante que los relámpagos del Catatumbo tienen una potencia increíble. Cada descarga es capaz de encender 100 millones de bombillas eléctricas. Este espectáculo de luz natural puede observarse durante aproximadamente 300 de los 365 días del año, siendo más intenso entre septiembre y noviembre. Los antiguos indígenas creían que en los cielos, sobre el delta del Catacumbo, tenía lugar una batalla eterna entre dioses, y los viajeros modernos vienen hasta aquí para ver este fenómeno con sus propios ojos.
En la pintoresca isla filipina de Bohol se encuentra una de las maravillas naturales más sorprendentes de Asia, las colinas de chocolate. Este lugar inusual es especialmente popular entre los turistas, ya que impresiona a todos los que lo visitan. Para imaginar cuán únicas son las colinas de chocolate, imagina un enorme valle de casi 50 kilómetros cuadrados, en cuyo territorio se extienden miles de colinas perfectamente formadas. El número de colinas varía entre 1200 y 1700, y su altura alcanza los 120 metros. Estas formaciones naturales se parecen tanto entre sí que parecen haber sido creadas por la mano de un maestro artesano. Su nombre dulce no es casual. Durante la estación seca, que dura de febrero a mayo, la hierba que cubre las colinas se seca y adquiere un tono chocolate oscuro. En la temporada de lluvias, las colinas se transforman y se visten de tonos esmeralda. La causa del origen de tantas colinas casi idénticas sigue siendo un misterio. Existen varias teorías científicas al respecto. Algunos científicos creen que las colinas se formaron como resultado de actividad volcánica. Otros opinan que son el resultado del secado de un antiguo arrecife de coral que, bajo el efecto de las olas marinas, adquirió esta forma inusual. Los lugareños tienen sus propias leyendas sobre el origen de las colinas. Una de ellas cuenta una historia romántica sobre un gigante que perdió a su amada. De su dolor lloró, y sus lágrimas se convirtieron en estas colinas asombrosas. Otra leyenda relata la batalla entre dos gigantes poderosos que, al lanzarse enormes piedras entre sí, dejaron estas formaciones naturales tras su combate. Hoy en día, las colinas de chocolate son la principal atracción de la isla de Bohol. Están representadas en la bandera de la región y han sido reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el mundo moderno, la astronomía está viviendo una verdadera revolución. Los telescopios espaciales y los potentes observatorios terrestres abren nuevas incógnitas del universo ante los científicos. Uno de los descubrimientos más intrigantes de los últimos años ha sido una estrella inusual llamada la Estrella de Tabi. Esta estrella misteriosa, también conocida como KIC 8462852, fue descubierta por primera vez en el año 2011 mediante el telescopio espacial Kepler. Se encuentra en la constelación del Cisne, a una distancia de aproximadamente 1470 años luz de la Tierra. En tamaño supera nuestro Sol en aproximadamente 1,4 veces, y es una estrella bastante madura. Lo que hace única a la estrella de Tabi es su comportamiento inusual. A diferencia de la mayoría de las estrellas, que mantienen un brillo constante durante miles de millones de años, Tabi muestra cambios de luminosidad totalmente impredecibles. Los científicos notaron que, ya unos meses después de su descubrimiento, la estrella se atenuó repentinamente en un 15% y permaneció así durante una semana. Posteriormente, la estrella perdió un 22% de su brillo y se mantuvo en ese estado durante 2 meses. El misterio de Tabi radica en que los cambios en su brillo no tienen ninguna explicación aparente. Ocurren de forma irregular y caótica. La estrella puede atenuarse solo unos pocos por ciento o perder una parte significativa de su brillo, y los periodos de oscurecimiento no siguen ningún patrón. Además, se han registrado casos en los que, por el contrario, el brillo de la estrella aumentó temporalmente. Los científicos aún no saben por qué ocurre esto, pero han planteado varias hipótesis para explicar el fenómeno. Inicialmente se consideró la versión de un cúmulo de cometas gigantes alrededor de la estrella, pero no se confirmó. También se propuso la hipótesis de la existencia de un disco circunestelar, pero las observaciones en infrarrojo lo refutaron. Una de las versiones más discutidas fue la suposición de la existencia de estructuras astroingenieriles gigantes, como una esfera de Dyson, pero también esta teoría resultó ser incorrecta, ya que los estudios de radio exhaustivos no detectaron ningún signo de vida inteligente. Hoy en día, la explicación más probable
es la existencia de enormes nubes de polvo cósmico alrededor de la estrella. Estas nubes, compuestas por partículas diminutas de menos de 1 micrómetro, pueden oscurecer periódicamente la luz de la estrella. No son estructuras sólidas, lo que explica los diferentes grados de oscurecimiento. Y aunque esta explicación parece más razonable y plausible, Tavi sigue guardando su secreto. Nuestro sistema solar está lleno de asombrosos misterios y fenómenos que continúan sorprendiendo a los científicos. Entre ellos, un lugar especial lo ocupa la enigmática tormenta hexagonal en el planeta Saturno. Este fenómeno no tiene análogos en la parte conocida del espacio. Esta anomalía fue observada por primera vez a principios de los años 80 gracias a las ondas espaciales Voyager 1 y Voyager 2. Sin embargo, solo gracias a la misión Cassini, los científicos pudieron estudiar detalladamente este fenómeno único. Saturno es conocido por sus poderosas tormentas atmosféricas que se desarrollan en sus densas nubes. Los huracanes en la atmósfera del planeta alcanzan velocidades impresionantes, hasta 1800 kilómetros por hora, lo que los convierte en uno de los más rápidos del sistema solar. Sin embargo, entre todas las tormentas de Saturno, destaca una especialmente, la tormenta hexagonal única. A diferencia de los torbellinos y tormentas comunes, que tienen forma circular, este fenómeno atmosférico tiene la forma de un hexágono, perfectamente regular. Precisamente esta forma inusual convirtió la tormenta hexagonal en el principal objeto de interés de los científicos. Este gigantesco hexágono se encuentra en la región polar norte de Saturno y sorprende por su escala. Su diámetro es de aproximadamente 25.000 kilómetros, lo que equivale a casi el doble del diámetro de la Tierra. Las paredes rectas de este vórtice atmosférico se adentran hasta 100 kilómetros en la atmósfera. Los flujos de aire dentro del hexágono se mueven a una velocidad de aproximadamente 320 kilómetros por hora en sentido antihorario, completando una rotación completa en 10 horas y 40 minutos. Científicos de la Universidad de Oxford lograron descifrar parcialmente el mecanismo de formación del hexágono. En condiciones de laboratorio, reprodujeron una estructura similar utilizando un recipiente giratorio con agua y anillos giratorios en su interior. El experimento demostró que a cierta velocidad de rotación, las corrientes en chorro forman ondas estables que crean figuras geométricamente regulares, incluido el hexágono. A pesar de los avances significativos en su estudio, el hexágono de Saturno sigue siendo uno de los misterios más intrigantes del sistema solar. En la parte suroeste de los Estados Unidos de América, en el estado de Nuevo México, se encuentra el pequeño pueblo de Taos. Precisamente en su territorio se ha registrado uno de los fenómenos naturales más misteriosos de la actualidad. Conocido como el zumbido de Taos, se trata de un rugido de baja frecuencia, periódico y de origen desconocido, que durante muchos años ha perturbado a los habitantes locales. De esta anomalía se empezó a hablar en el año 1992, cuando los residentes locales comenzaron a escuchar sonidos que recordaban el funcionamiento de numerosos motores diésel. Sin embargo, cerca del pueblo no hay carreteras importantes, ni aeropuertos, ni otras fuentes posibles de dicho ruido. Lo más curioso de este fenómeno es que lo escuchan principalmente los habitantes locales, mientras que los visitantes rara vez lo perciben. Esto dio lugar a la teoría de que la capacidad para oír este sonido podría estar relacionada con propiedades auditivas particulares o con la adaptación al entorno. Los científicos que investigaron este fenómeno lograron grabar el zumbido en cinta y estimar su frecuencia, alrededor de 60 hercios. No obstante, hasta el día de hoy no se ha podido encontrar la fuente del sonido. Los investigadores solo han sugerido que la causa podría ser líneas eléctricas que pasan cerca del pueblo. Según otra teoría, los sonidos podrían estar relacionados con el movimiento de placas litosféricas en las profundidades de la Tierra.
Y aunque los científicos han realizado numerosos estudios, la fuente del zumbido de Taos y la razón por la cual lo escuchan los residentes locales siguen siendo un misterio. Algunos escépticos incluso suponen que podría tratarse de una alucinación colectiva o de una estrategia de marketing para atraer a turistas. En la parte sur de Perú, aproximadamente a 400 kilómetros al sur de Lima, se encuentra la meseta desértica de Nazca. Esta zona es una llanura árida, surcada por cauces de ríos que se secaron hace mucho tiempo. Sin embargo, es precisamente este lugar el que atrae a científicos e investigadores de todo el mundo, ya que aquí se encuentran los famosos geoglifos, gigantescos dibujos que se han convertido en uno de los hallazgos arqueológicos más enigmáticos de la actualidad. Las líneas y figuras de Nazca fueron creadas por una antigua civilización entre 500 años antes de nuestra era y 500 años después de nuestra era. Fueron descubiertas recién en los años 30, cuando arqueólogos estadounidenses exploraban el desierto desde el aire en avión. Quedaron asombrados al encontrar en esta región más de 700 geoglifos diferentes. La mayoría de los geoglifos representan diversas figuras geométricas, espirales, triángulos y trapecios. Pero lo que más llama la atención son unos 30 dibujos grandes de animales y aves. Entre ellos destacan el majestuoso cóndor, de 134 metros de largo, y el delicado colibrí, de 93 metros, así como muchos otros animales. Durante el estudio de los geoglifos, los científicos lograron descubrir la técnica utilizada para crear estas imágenes. Resultó ser simple, pero al mismo tiempo genial. Los antiguos artesanos retiraban la capa superior de piedras rojizas, dejando al descubierto el suelo arcilloso claro que había debajo. La profundidad de estas zanjas era de solo 10 a 15 centímetros, pero el contraste de colores hacía que los dibujos fueran claramente visibles desde el aire. La finalidad de estas gigantescas imágenes sigue siendo un misterio. Existen numerosas hipótesis, desde calendarios astronómicos hasta rutas rituales. Algunos investigadores sugieren que las líneas podrían haber marcado lugares donde se encontraban aguas subterráneas o haber servido como puntos de orientación para los antiguos viajeros. E incluso hay una teoría de que se trataba de pistas de aterrizaje para naves extraterrestres, aunque no tiene respaldo científico. También sigue siendo un enigma cómo pudieron los antiguos artesanos crear dibujos tan precisos sin utilizar tecnología geodésica moderna. E incluso para los especialistas actuales, resulta difícil trazar una línea recta de varios kilómetros con una desviación menor al 0,1%. En el desierto mexicano se encuentra un lugar inusual, cuyo misterio aún no ha sido resuelto. Este territorio se llama la Zona del Silencio. Está situada en el centro de la depresión Bolsón de Mapimí, y es una zona despoblada con vegetación escasa, con una superficie total de unos 2.000 kilómetros cuadrados. La Zona del Silencio es conocida por las anomalías que ocurren en su territorio. Aquí no funciona la radiocomunicación, los dispositivos de navegación fallan y las señales de televisión y satélite se bloquean. Además, los lugareños cuentan que en este lugar se pueden escuchar sonidos extraños e incluso encontrarse con extraterrestres. Las anomalías en la Zona del Silencio fueron reportadas por primera vez en los años 30, cuando el piloto mexicano Francisco Saravia se encontró con un fenómeno inexplicable. Al sobrevolar este lugar, notó que la radio de su avión dejó de funcionar de repente. Luego, todos los instrumentos se apagaron durante unos segundos y la aeronave empezó a descender. Por suerte, cuando el avión ya estaba a una altitud crítica, todo volvió a funcionar. Y aunque este caso fue bastante grave, el interés científico por la Zona del Silencio surgió solo después del incidente de 1970, cuando un cohete lanzado desde un polígono militar estadounidense cambió inesperadamente su trayectoria y cayó precisamente en esta zona anómala.
Cuando comenzó el proceso de recuperación de los restos del cohete, los científicos notaron muchas anomalías en este lugar. Por esta razón, se iniciaron investigaciones a gran escala y se construyó un centro de investigación especial. Sin embargo, todos los datos obtenidos siguen siendo clasificados. Según la versión oficial, la causa de las anomalías relacionadas con fallas técnicas puede ser la existencia de enormes depósitos de mineral de hierro bajo tierra. Curiosamente, la zona del silencio se encuentra en la misma latitud que otros lugares misteriosos de nuestro planeta, como el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto. Tal vez esto explique los fenómenos inusuales que ocurren aquí y que aún no tienen una explicación científica. Y eso es todo por ahora. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita. Para mí, tu apoyo es la mejor recompensa. Gracias por tu atención. Nos vemos pronto. Adiós.